En 1958, la firma e implantación de los Tratados de Roma fue un gran triunfo para la integración europea, que siguió acumulando éxitos con la ampliación de la Europa de los 6, sumándose nuevos países. De esta manera se profundizaba el europeísmo. Más adelante se declararon oficiales el alemán, el francés, el holandés y el italiano, y se celebró la primera sesión de la Asamblea Parlamentaria. Eligiéndose a su presidente Robert Schuman. En julio, la comisión se instaló definitivamente en Bruselas, mientras que el Tribunal de Justicia se establecía en Luxemburgo. El primer presidente de la Comisión Europea fue Walter Hallstein, de origen alemán. Desde el 1 de enero de 1959, gracias a los tratados, hubo un descenso del 10% de los derechos de aduana y un incremento del 20% de los contingentes de importación. La Comunidad Económica Europea estaba siendo un éxito. Por otro lado, Gran Bretaña, aunque estaba excluida debido a su rechazo a una unión aduanera y un mercado común, propuso la creación de la Asociación Europa de Libre Cambio, EFTA, que tenía como miembros a Suecia, Dinamarca, Austria, Suiza, Portugal y Gran Bretaña. Se concluyeron las negociaciones en 1960 y se materializó el 1 de julio. Posteriormente se unieron Finlandia e Islandia. De esta manera se sumaba a las otras dos Europas económicas formando tres bloques, el Comecon, C y EFTA. El 5 de octubre de 1958 dio comienzo la Quinta República Francesa, teniendo como primer presidente al general de Gaulle y reinterpretando los tratados de Roma en clave estatal, hablando de confederación y proponiendo más adelante en la Declaración de la Europa de las Patrias el método clásico de reunión de las cumbres. En este contexto, Monnet no renunció a la unión política de Europa e intentó que fuesen respetadas las instituciones comunitarias y quedase abierto el camino hacia la federación. La Asamblea de las Comunidades adoptó el 28 de junio de 1960 una resolución en la que admitía las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, a condición de que las comunidades se vieran reforzadas. En la cumbre celebrada en 1961 tuvo lugar la considerada como acta de nacimiento de Europa, pero en las negociaciones presididas por Fouchet para elaborar un estatuto de unión política denominado Plan Fouchet, encontró serias objeciones. Aunque la idea de unión política no fue abandonada, estaba claro el rechazo francés a todo planteamiento supranacional. El 29 de marzo de 1963 fue afirmado de nuevo por el Parlamento Europeo este planteamiento supranacional, provocando la hostilidad francesa. A pesar de esto, el desarrollo comunitario siguió su curso adoptando la libre circulación de trabajadores y la fusión de ejecutivos. El 30 de junio de 1965 se produjo la ruptura debido a la financiación de la política agrícola común, teniendo como consecuencia el abandono del Consejo por parte de Francia. Esta ausencia francesa de las reuniones del Consejo se llamó la crisis de la silla vacía. La crisis duró 6 meses, hasta que Francia decidió reunirse y entre los 28 y 30 días de enero de 1966 se consiguió el llamado Compromiso de Luxemburgo, en el cual se modificaba el sistema de adopción de decisiones. La crisis de 1968 provocó la dimisión de Gaulle, sustituido por Georges Pompidou, que propuso relanzar el proyecto de integración. En 1969 llegó al poder en Alemania Occidental Willy Brandt, que intentaba reconocer a la Alemania del Este y recuperar la identidad alemana. En este nuevo marco político se celebró una cumbre de jefes de Estado y gobiernos en La Haya. En ella Pompidou levantó el veto a la entrada de Gran Bretaña en las comunidades, restaurando el clima de cooperación. En la cumbre de La Haya se concretó el reglamento agrícola definitivo, la adopción de la sugerencia de unión económica y monetaria, la apertura de las negociaciones con los candidatos y se acordó que los candidatos debían aceptar las decisiones tomadas desde la vigencia de los tratados y las negociaciones adoptadas en su desarrollo. El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido ingresaron en las comunidades europeas.
Con la creación del mercado común, se esperaba también una moneda única. De esta manera se había contemplado en la Cumbre de La Haya con el objetivo de la creación de una unión económica y monetaria. Para desarrollar este plan se dispuso la creación de un comité de expertos presidido por Pierre Werner en 1970. El Plan Werner establecía un plazo de 10 años para conseguir dicha unión, logrando una moneda única y la libertad de movimiento de capitales, pero diferentes problemas como la crisis del dólar, de la libra y la crisis del petróleo de 1973 dificultaron el sistema. Sería en 1979 el nacimiento del sistema monetario europeo y la unidad de la cuenta denominada. La Cumbre de La Haya presentó también una transformación del mecanismo de las cumbres. A partir de 1974 tuvieron un perfil institucional con el nacimiento del Consejo Europeo. Monnet logró el apoyo de Francia, Alemania y Gran Bretaña para su proyecto, que buscaba instituciones comunitarias fuertes, estableciendo reuniones regulares de jefes de Estado y Gobierno, un verdadero Consejo Europeo. Desde el Tratado de París de 1951, que creó la CECA, existía una Asamblea Europea y sin embargo los federalistas pedían desde el principio un Parlamento Europeo elegido por sufragio universal directo. En la Cumbre de París de 1974 se elaboró un informe que explicaba la imposibilidad de instaurar un régimen electoral uniforme en todos los Estados miembros debido a las diferencias constitucionales. El acuerdo definitivo sobre la elección del Parlamento Europeo por sufragio universal directo fue firmado por los 9 en septiembre de 1976 en la denominada Acta de Bruselas. Los diferentes partidos nacionales se agruparon con sus semejantes europeos, formando así confederaciones. La década de los 80 vivió la segunda y tercera ampliación de las comunidades europeas, con la adhesión de Grecia, España y Portugal. Otra iniciativa fue el proyecto de Acta Única Europea, que como otros proyectos de reforma integral de las comunidades europeas no tuvo éxito. Se intentó de nuevo en 1984 y se concluyó el 27 de enero de 1986. El texto definitivo se denominaría Acta Única Europea y entró en vigor el 1 de julio de 1987. El Acta Única Europea supuso la primera revisión del conjunto de los tratados. Se profundizó en el proceso de integración, incorporándose nuevas competencias comunitarias y reforzando las ya existentes. Todo esto para lograr la consecución del mercado común. También se recogió la cooperación en política exterior